voy a compartir pantalla y vamos a seguir recibiendo de parte del Señor lo que Él tenga para nosotros esta noche, porque mientras vamos compartiendo la palabra del Señor, el Señor se sigue moviendo, así que si tú necesitas o liberación en tu casa, en tu familia, una transformación en tu matrimonio, lo que sea, un trabajo, cualquier cosa estés necesitando, más amor, necesitas perdonar, lo que sea, el Señor lo va a estar derramando. Así que con un oído, quédate atento a lo que tus hermanos están diciendo aquí, y con el otro, mucho más atento a lo que el Espíritu Santo te va a ir hablando mientras nosotros compartamos estas palabras, ¿cierto? Nuestras torpes palabras en manos del Señor pueden tocar tu corazón. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo, hemos hablado todo este fin de semana, ¿cierto? Y el Señor ayer dio una palabra a través de nuestro hermano Feña, que es una palabra profética, es una profecía, es decir, una palabra que cala profundo y que nos va a dar aliento, nos va a alimentar el espíritu, el alma, el corazón por mucho tiempo, porque las situaciones que vamos a vivir estos días y durante mucho tiempo nos van a recordar siempre esta palabra, mente de león, mente de león. Por lo tanto, sentía de parte del Señor hablar un minuto acerca de esto para irnos adentrando más profundamente en otro aspecto de la metanoia. Un paréntesis, por supuesto que todo lo que podemos hablar y lo que hemos compartido y las gracias y las bendiciones que el Señor ha ido derramando, siempre pueden ser más, siempre se puede profundizar más, siempre estamos aprendiendo. Nosotros compartimos lo que el Señor nos ha puesto en el corazón, pero evidentemente aquí no se acaba este tema da para mucho más, y bendito sea el Señor que les conceda la gracia de seguir adentrándose, de seguir profundizando en este tema de la metanoia, que realmente es uno de los pilares de la vida espiritual. Dice aquí, tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos la mente de Cristo. Y nosotros creemos que es así, ¿cierto? 1 Corintios 2:16. Y esto no es un invento nuestro. Palabra del Señor. Y Cristo es el león de la tribu de Judá. Por eso decimos nosotros, si tenemos la mente de Cristo, eso dice la Biblia, y Cristo es el león de la tribu de Judá, entonces nosotros tenemos la mente del león de la tribu de Judá. Y quise rescatar un par de versículos que nos pueden ayudar a profundizar mucho más en esta palabra que se nos regaló, entendiendo, tal como dice aquí entre paréntesis, que es un proceso, un movimiento interior. Una de las definiciones de metanoia que ayer nos compartía Fernando es que es un movimiento interior. Puede ser que alguien te vea de fuera y dice, ¿qué hace Claudia? ¿Qué hace Cristian? ¿Qué hace Paula? ¿Qué hace Susana? ¿Qué hace Jano frente a un computador? Ellos están viendo que estamos frente a un computador, pero no saben que por dentro hay un movimiento interior. Y el Señor nos está transformando por dentro. Y el Señor está moviéndose. Entonces no te preocupes lo que digan de afuera. Mejor preocúpate lo que Dios te quiere decir. Y desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, el último libro, aparece la figura del león. Y entre medio vuelve a aparecer. En el Génesis dice, Génesis 49:9, la bendición que está dando Jacob a sus 12 hijos, que luego dieron origen a las 12 tribus de Israel. Le dice, tú, Judá, eres un cachorro de león. Génesis 49:9. Eso fue en el Génesis, en el principio. Y al final, en el Apocalipsis, en el último libro, en el último capítulo, vuelve a aparecer la figura que era el texto que hablábamos ayer, Apocalipsis 5:5. No llores, alégrate, dice otras traducciones, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ojo aquí, hermano, pongan aquí todos sus sentidos, humanos y espirituales. Lo que en el Génesis partió siendo un cachorro, en Apocalipsis terminó siendo un león. Un proceso espiritual. Desde el principio de la palabra hasta el final de la palabra, hay una invitación para hacer este proceso. Hoy el Señor está abriendo tu mente, tu espíritu. Te está diciendo, tú también estás llamado a ser este león. Y tienes la mente de Cristo. Entonces haz este movimiento interior. Haz este proceso. Y va a costar. Por supuesto que sí. Nada en la vida que valga la pena lo hacemos sin esfuerzo.
todo significa un esfuerzo. Pero aquí hay una recompensa que nada en la tierra puede comprar. A lo mejor hoy día tú te sientes como un cachorro de león. No importa, porque así se parte. Así se parte el hombre espiritual que partió en Génesis como un cachorro, termina en Apocalipsis como un león. Entonces a lo mejor hoy día tú te sientes como un cachorro. Bendito sea Dios. Lo importante es que ya estás en el proceso. Ya no vas a ser un ratón, decíamos ayer, sino un león. Quizás un cachorro, pero un cachorro de león, que no es lo mismo. Entonces hay que entender que en este proceso va a haber que dar una pelea, una lucha espiritual. Porque nos dice también la palabra de Dios en el libro de las Crónicas, Primera de Crónicas 2:9, cuando el rey David estaba llamando a sus valientes, juntando su ejército, dice de algunos de ellos, guerreros valientes, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza, y sus rostros como rostros de león. Aleluya. Sus rostros como rostros de león. Usted se mira al espejo y dice, yo no tengo rostro de león. Tú te ves al espejo y no ves eso. Pero el diablo cuando te mira, ve el rostro del león. Que no es tu rostro, sino el reflejo de Cristo el Señor. Porque hemos sido comprados por su sangre. Tenemos la unción del Santo sin merecerla. Y quizás incluso la menospreciamos muchas veces, pero la tenemos en virtud únicamente del bautismo, sin haber puesto nada de nuestra parte, como un regalo de la infinita gracia y el amor de Cristo. Tenemos rostro de león. Cuando en el infierno te miran, ven un rostro de león. Así que no le vuelvas a tener miedo jamás al enemigo. Hay que ser prudente, evidentemente. Nadie se va a ir a meter a la jaula del perro. Pero no le tenemos miedo. Sin temor. Sin temor. Porque tu rostro es como el rostro del león. Así que bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si quieres, toma un pantallazo, toma los versículos para que en tu oración puedas profundizar en eso. Y como esto es un proceso, un movimiento interior, que ya vemos que va desde Génesis a Apocalipsis, pasando por esta batalla en la que vamos tornándonos como el león, el rostro del león. En todo camino, todo depende de las decisiones que tomamos. Si yo tengo que ir para cierta dirección, tengo que en cada cruce de camino tomar una decisión y decir, tomo el de la derecha, y en el próximo cruce tomo la izquierda. Y si me equivoco, llego a cualquier parte, ¿cierto? En el camino espiritual es lo mismo. Cada cruce de camino, es decir, cada situación en tu vida, para bien o para mal, pasa por tu decisión. Dios no va a decidir por ti. Dios te dio la gracia, constantemente y a cada segundo derrama su amor, su poder, su Espíritu Santo, su sangre. Dejó a María Santísima, la Madre de Dios, a nosotros como Madre en la cruz. Nos dejó la ayuda de los santos, de los ángeles, de todos los coros celestiales, desde los serafines hasta nuestros benditos ángeles guardianes. Bendito sea el Señor por ellos, el auxilio de las benditas almas del purgatorio, y por ella también ofrecemos nuestras oraciones y este retiro. Pero la decisión es tuya. Te toca una sola parte a ti, tomar una decisión, cada día, en cada momento. Esa decisión es tuya. Quizás tienes una historia terrible, pero de aquí para adelante es un libro en blanco. Tú decides si sigues reescribiendo el pasado o si de aquí en adelante empiezas a escribir una nueva historia. Pero ya no podrás culpar a nadie. De hoy en adelante, si tú decidiste entrar a este retiro, tienes que saber que de hoy en adelante ya no puedes culpar a nadie. Ya no puedes culpar a nadie. Porque ahora sabes que en el camino espiritual, de aquí para adelante las decisiones son tuyas. Es que él me ofendió, es que él me dañó, es que él me hizo esto. ¿Ok? Pero ¿tú qué decides? ¿Responder con violencia? ¿Vengarte? ¿Ser tú el justiciero? ¿O tomar la cruz del Señor y ir para adelante? Esa decisión es tuya. Esa decisión es tuya. Y dice Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, lo que hicieron en el pasado los santos, lo que hicieron los profetas, lo que hicieron los patriarcas, lo que hicieron los héroes de la antigüedad, lo que hicieron los santos apóstoles,
Y lo que hicieron los santos y santas de la iglesia, lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo hoy también. Quizás hoy nos vemos las caras y ninguno es santo. Pero de aquí a que el Señor nos llame, tenemos que serlo, porque si no nadie va a ver a Dios. No nos engañemos, dice la palabra, que nadie se engañe. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y de qué se trata finalmente este camino de la transformación? Volver al Edén, volver a la relación íntima de Adán y Eva con el Señor antes de la caída. Por eso dice el apóstol, renovemos. No es borrar y hacer de nuevo, sino que es restaurar, es hacer de nuevo, pero no eliminando lo que somos, sino que transformando lo que somos, con miras al paraíso. Por eso rezamos cada día en el Padre Nuestro, que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. El Señor siempre ha tenido ese plan, nunca abandonó su plan, y es lógico, si es Dios, su plan es perfecto, por lo tanto, tuvo que acomodarlo, ¿verdad?, por la porfía de nosotros los hombres, pero su objetivo es el mismo, que vivamos en el Edén. Entonces, en nuestro caminar en la tierra ya estamos dando pasos hacia el Edén y estamos trayendo el cielo a la tierra. Estamos trayendo el cielo a la tierra con cada decisión. Puede ser que hoy en tu casa estás sufriendo, hoy en tu familia están todos divididos, hoy en tu casa están todos peleados, hay muchos enfermos, están bajo maldición, en pobreza. Pero tú estás siendo llamado esta noche a traer el cielo a la tierra. Tú estás siendo llamado, no tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni el vecino. Tú estás siendo llamado. Por algo el Señor te trajo a este retiro. Esto no es casualidad. Nada es casualidad. Si todavía tú crees que hay algo que es casualidad, déjame decirte, hermano o hermana, que eso bien se acabó hoy día. Desde hoy en adelante vas a saber que nada es casualidad, ni el más pequeño detalle de tu día, que a alguien le pueda parecer insignificante, ni siquiera eso. En todo el Señor te quiere hablar. Y tú ahora estás abriendo tus ojos y tus oídos espirituales y vas a empezar a ver cómo en cada pequeño detalle Dios te está hablando. Aún en las noticias que pasaron en la tele. Aún en la revista que te pasaron para leer. En todo el Señor te está hablando. En la persona que te encontraste en la esquina. En todo Dios te está hablando. Así que no tenemos ninguna excusa. Dios nos quiere transformar. Pero nuestra parte es tomar la decisión correcta. No una gran decisión, sino que cada pequeña decisión del día a día. Igual que una casa. No basta poner bien el pilar de la puerta. Hay que poner bien cada pilar. Hay que clavar bien cada clavo. Hay que colocar bien cada cable, que después ni se ven. Los cables ni se ven. Yo solamente aprieto el interruptor. Acá es igual. Hay muchas cosas que nadie va a ver. Solamente Dios y tú. Cada pequeña decisión, cada clavo en tu vida, cada cablecito que va a ir por detrás de la pared que nadie va a ver. Cada decisión pequeña. Especialmente las decisiones cuando nadie nos ve, cuando estamos solos. En ese momento que nosotros podemos hacer lo que sea porque no nos ve nadie, no nos mira el papá, ni la mamá, ni los hijos, ni la esposa, ni el esposo, ni el padre. En ese momento en que nadie nos ve, ahí tú te juegas tu transformación. Ahí te juegas esa metanoia. Ahí se ve si es que estás adquiriendo el rostro del león, la mente del león, o si solamente es una careta para afuera. En cada pequeña decisión. Y en esta mente transformada por Cristo, podemos ver dos formas de decidir en paralelo. Uno es la forma como piensa el mundo y otra es la forma como piensan los hijos de Dios. Dice aquí, tú decides, pero hay que entender que tus decisiones son afectadas, para bien o para mal, por tus emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque sabemos, por los descubrimientos de la ciencia, ya el Señor lo había dicho miles de años atrás en la Biblia, pero hoy día la ciencia lo corrobora, que para tomar las decisiones nosotros tenemos un esquema que aquí está resumido, por supuesto, pero que podríamos tener a grandes rasgos estos 4 puntos, que es que antes de que haya una acción, hubo necesariamente una emoción, porque es la emoción la que lleva a la acción. Por definición, emoción significa emotere, o sea, lo que te lleva a moverte, ¿cierto? Pero sabemos hoy que para que exista una emoción, antes hubo un pensamiento.
Y ese pensamiento se basa en el conocimiento. Es decir, cada acción que realizamos nosotros, desde la más cotidiana hasta las que son de importancia vital, están basadas en lo que sabemos, en el conocimiento. Y ese conocimiento es la información que llega a través de los sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, lo que te dicen o lo que tú te dices. El diálogo interno tiene esas dos facetas, lo que te dicen y lo que tú mismo te dicen. Lo que tú ves y la idea que te formas por aquello que ves. Por eso es tan importante frente a una situación encontrar la máxima cantidad de perspectivas posibles, porque si me quedo solo con la mía, puede ser que tenga una visión sesgada. ¿Y por qué eso es importante? Porque de ese conocimiento que tenga va a surgir el pensamiento que va a llevar a la emoción, que me va a llevar a la acción. Es decir, mis decisiones están basadas en lo que yo alcanzo a ver. Y debemos entender que nuestros sentidos son limitados. Nuestra capacidad de razonamiento también. Por lo tanto, no creamos que lo sabemos todo. Sobre todo en las situaciones angustiosas y muy delicadas, busquemos siempre otra perspectiva para tener mayor conocimiento. En el mundo, hasta aquí termina la ecuación. Lo que tú alcanzas a conocer, ya sea por lo que dice la ciencia o por lo que tú alcanzas a observar, a aprender, eso conforma tu base de conocimiento y ahí fluyen los pensamientos y las emociones que te llevan a las acciones. Es decir, un ejemplo más claro, una enfermedad que para la ciencia es incurable. Cualquier enfermedad grave de hoy en día, el lupus, por ejemplo, la artritis, son enfermedades que son llamadas crónicas. Es decir, para la ciencia no tienen cura. No han descubierto la cura. La artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, el conocimiento en esa situación es todo lo que hemos aprendido a través de nuestros sentidos y los descubrimientos científicos. Es que esta enfermedad no tiene cura, por lo tanto, si a alguien le tocó esta enfermedad, tiene que tomar remedios para siempre y acostumbrarse a andar con bastón. Ese es tu pensamiento, por lo tanto, tu emoción, ¿cuál va a ser? Va a ser más bien de tristeza, ¿cierto? Y te lleva a tus acciones. Uno pudiese trabajar a nivel de emoción y decir, bueno, yo voy a pasar esto y voy a ponerle buena cara al mal tiempo, buena cara, y vamos, y puedes llevar una vida bastante normal y bastante buena. Pero te quedaste con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es lo que basa tus pensamientos y de ella no te moviste más. Pero distinto es el hombre transformado y la mujer transformada por el Espíritu. La mente transformada por Cristo también pasa por el pensamiento, la emoción y la acción. Eso lo tenemos todo. Esa tríada, pensamiento, emoción y acción. Pero la base de los pensamientos de la mente transformada por Cristo no está solo en el conocimiento. Por supuesto que el conocimiento, pero está arraigada profundamente no solo en él, sino sobre todo en la fe, que se basa en la palabra de Dios, en la revelación de su Hijo Jesucristo y en las promesas de Dios. Por lo tanto, en el mismo ejemplo, un diagnóstico lapidario, un cáncer terminal, el pensamiento en el mundo sería: aquí no hay nada que hacer. Pero la mente transformada por Cristo no basa sus pensamientos en lo que dice la ciencia, solamente lo considera, por supuesto, porque se hace un discernimiento, pero tiene su fe profundamente arraigada en la palabra. Y como la palabra dice que para Dios no hay nada imposible, aunque esté frente a la enfermedad más terrible, mi pensamiento es: Señor, tú todo lo puedes. Señor, tú puedes hacer un milagro. Señor, me han dicho los médicos que aquí no hay cura, pero tú eres Señor de señores y para ti nada hay imposible. Entonces eso empieza a mover la maquinaria interior, esas emociones empiezan a transformarse y tus acciones cambian. Buscas ayuda, buscas la fuente de la sanación, que es Cristo el Señor. Entonces te mueves en una dirección diferente. Frente al mismo cruce de caminos, uno tomó una decisión y otro tomó otra. ¿Por qué? Porque uno tomó como base de sus decisiones la fe y otro tomó como base de sus decisiones solo los conocimientos. Tomar en cuenta los conocimientos es esencial, evidentemente, pero hay que tomarlos unidos a la fe. Y la fe es la realidad superior. Lo que dice el Señor, eso es más real, aunque no lo veamos. Lo que el Señor dice en su palabra, eso es lo que es real, verdaderamente. Como el ejemplo que dábamos ahora, de las gracias que Dios está derramando, llamando aquí a nuestros hermanos a orar por intenciones específicas, por el país, por los jóvenes,
son cosas grandes, que alguien podría decir qué sentido tiene la oración de una persona. Más encima yo soy pecador, más encima ni siquiera sé orar bien. Ese sería el base del conocimiento. Pero desde la fe uno dice, Señor, tú me has llamado y yo voy a hacer tu voluntad y tú vas a orar. Porque tú transformas 2 panes y 5 peces en multitud de alimentos. Así va a ser nuestra oración. Quizás al mundo le parece poco, pero en manos del Señor se multiplica. Así vamos transformando nuestra mente, cuando nos basamos en la palabra y no solo en lo que nuestros ojos ven. Por eso dice el apóstol, nosotros caminamos por la fe y no por la vista. Es decir, nosotros caminamos por lo que Dios nos dice, no por lo que dice el mundo. Respetamos y consideramos lo que el mundo dice, lo que la ciencia dice, por supuesto, porque no vivimos aislados del mundo, pero mi convicción interior está profundamente, mucho más allá que el conocimiento científico. Está arraigada en las promesas del Señor. Por lo tanto, si hoy estás triste porque en tu familia hay alguien enfermo con una enfermedad llamada incurable, entonces alégrate, porque ya ha vencido el león de la tribu de Judá. No va a vencer mañana, ni pasado mañana. No está peleando a ver si gana. Ya ha vencido. Esa es nuestra fe. Por lo tanto, mi pensamiento es, Señor, tú ya venciste toda enfermedad. Por tu llaga fuimos curados. Entonces yo te doy gracias, porque esta enfermedad es para tu gloria, tal como la de Lázaro, que tú lo resucitaste de entre los muertos. Amén. Y aquí me quiero detener un segundo. Les pido que puedan poner atención. Los que han escuchado esto antes, bendito sea Dios. Los que no, les pido que puedan tomar nota, porque yo siento de parte del Señor que esto también va a iluminar nuestra oración, nuestro proceso. Aquí hay una palabra que dice Bereshit. A lo mejor algunos la conocen. Bereshit está en Génesis 1:1 y es la palabra hebrea, es la palabrita que está en el original de la Biblia, con la cual empieza la Biblia. Dice, en el principio. Así dice, Bereshit, en el principio. Esa palabrita en el principio también va a marcar para nosotros una pauta en cómo decidimos, en cómo rezamos, en cómo es nuestra relación con Dios y cuán importantes son tus decisiones. Porque como el Señor nos ha dicho, tenemos que movernos como el león. El león no anda para allá, lo llaman de un lado y va para allá, lo llaman de otro lado y va para allá. El león marca la pauta. El león se sienta y el león se para. El león va y los demás lo siguen. Él no sigue a nadie, pero todos lo siguen a él. Acá no es que los demás van a seguirte a ti, sino que tú, con una decisión profundamente espiritual, vas a comenzar a decidir por Dios en cada aspecto de tu vida. Y tu mente te tiene que seguir, tus emociones te tienen que seguir, aún tu memoria va a empezar a seguirte y va a empezar a sanar. A eso se refiere. Esto de ser un león no es en tu relación con los demás, es sobre todo en tu fuero interno. Recuerden en la definición de metanoia que es un movimiento interior. Es decir, yo decido por Cristo. Y aunque no sienta que esto es lo mejor, por ejemplo, dice el Señor que hay que buscarlo temprano. Como Jesús lo hacía, se levantaba temprano mientras era de noche. Entonces yo puedo decir, me voy a levantar temprano para orar. Pero tu cuerpo dice, es muy temprano, quédate media hora más. Pero como yo tengo mente de león, digo, yo voy a orar temprano y mi cuerpo me tiene que acompañar. Y mi mente me tiene que acompañar. Me cuesta orar temprano, pero Señor, yo voy. Y empieza a transformarse. Pero parte por una decisión profundamente espiritual. Y en ese sentido, esta palabra Bereshit nos va a venir a ayudar a traer una herramienta y una comprensión más profunda de lo que el Señor nos pide. Porque Bereshit, esta palabra hebrea con la que comienza la Biblia, es una palabra que significa dentro de la cabeza. Si uno la toma sola, significa eso. Dentro de la cabeza. Viene de la conjunción de dos palabras. Beresh, que significa dentro, y Rosh, que significa cabeza o principal. Entonces, el literal de la traducción significa lo que está dentro de la cabeza. Esto quiere decir que en el principio
porque Bereshit es la palabra con la que comienza el Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Como Bereshit significa lo que está dentro de la cabeza, quiere decir que en el principio todo está dentro de tu cabecita. ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? Tu mente, tus pensamientos, tu capacidad de decidir. Por eso es tan importante esto que estamos hablando. Por eso no es al azar que el apóstol Pablo hable tantas veces de la mente y los pensamientos, al igual que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, cuando en repetidas ocasiones habló de la importancia de cuidar el corazón, pues allí nacen los malos pensamientos. Mateo 15:9. Recordemos que para el pueblo hebreo, el corazón y la mente son una sola cosa. Nosotros hacemos la diferencia, y para nosotros el corazón está en los sentimientos y en la mente los pensamientos. Para el hebreo, mente y corazón son lo mismo. Por lo tanto, cuando leemos en la Biblia la palabra corazón, tenemos que entender que se están refiriendo a lo que nosotros decimos mente, a los pensamientos, a los procesos cognitivos, a la capacidad de decidir por Cristo. Entonces, incluso en el principio estaba ya este concepto. Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, nos está invitando a transformar no solo nuestra manera de pensar, sino de cómo interpretamos nuestra realidad. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bereshit, en el principio, lo que está dentro, lo que estaba dentro de la mente de Dios, es lo que se creó. ¿Y qué es lo que se creó? El Edén. ¿Y qué más se creó? Las criaturas, la vegetación, el universo, los astros. ¿Y qué más se creó? El hombre y la mujer. ¿Y cómo eran ese hombre y esa mujer? Plenamente felices en unión íntima con Dios. Por lo tanto, este Bereshit, este en el principio, lo que estaba dentro de la mente de Dios, era tener una relación íntima contigo. Y esa es la finalidad de nuestra vida. Lograr entrar en una comunión con Dios cada vez más profunda, cada vez más íntima. Y para ello, cada decisión es importante porque Dios está contigo todo el día, todos los segundos, todos los momentos. Por lo tanto, cada día de tu vida puede ser una oportunidad, y lo es, para acercarte cada día más a Él. Y para que tú seas consciente. Otra cosa más, como decíamos, desde hoy día van a cambiar varias cosas desde este fin de semana. Desde hoy, tú también vas a ser consciente de que el principio de todo lo que te pasa está acá adentro. Por lo tanto, los culpables no son los que están afuera, sino acá. Por lo que decíamos hace un minuto. Porque bien puede ser que alguien te hizo algo terrible, pero tú tienes capacidad para discernir y decidir cómo vas a responder, cómo vas a reaccionar a eso. Si alguien te ofendió y tú lo ofendes de vuelta, lo que está dentro de tu cabeza, el Beresh, es lo mismo que está en el otro. Es rabia, envidia, odio, celos. Pero si frente a una ofensa, tú reaccionas con humildad, con obediencia, con perdón, quiere decir que es tu Bereshit, eso que está dentro de tu mente, de tu corazón, es lo de Dios. Es lo de Dios. Por lo tanto, todo lo que pase de aquí en adelante depende de esas decisiones basadas en la fe, en la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Y aquí hay un detalle muy importante en el que quisiera que tomemos atención. Cuando algo es transformado, no significa que es desechado, sino más bien reorganizado para poder realizar una diferente función de mayor importancia en ese momento. ¿Por qué se los digo? Porque hay que pedir esa gracia de ser transformados. Pedir la gracia de ser transformados. Porque muchas veces nos cerramos a la transformación del Señor, a la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, porque creemos que nosotros no valemos lo suficiente. Creemos que valemos poco delante de Dios. Entonces decimos, Dios me tiene que transformar entero porque yo tengo todo malo. Pienso mal, reacciono mal, y ahora con lo que me están diciendo más encima hasta decido mal, o sea, todo mal. Pero no. La esencia de la transformación
es que Dios no cambia lo que tú eres, sino que transforma lo que tú eres. La esencia de quien tú eres no va a cambiar, va a seguir siendo tú, pero la versión celestial tuya, aquí en la tierra. Y uno dice, pero ¿cómo, José, eso es posible? Lo vemos en la vida de los santos. Ya, pero esos son santos. Bueno, te recuerdo, como dijimos hace un minuto, sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, tenemos que ir pensando en que en realidad debemos santificarnos. ¿Y qué es ser santo? Obedecer al Señor, amarlo, quererlo, buscarlo. Porque Él es el que nos santifica, no nosotros. Él es el que nos santifica, no nosotros. Por lo tanto, no nos sintamos mal de que el Señor nos invita a ser transformados. Alegrémonos de que Dios, el Señor de señores, se fije en nosotros. Alegrémonos de que Dios se fije en nosotros para transformarnos. Porque dice que esa transformación es para que podamos ahora desarrollar una función mucho mayor, una función mucho más importante. Entonces aquellas cosas que están en tu mente que a lo mejor te parecen grandes, quizás son del Señor. Alguien te ha dicho, tú estás pensando siempre, tienes tu mente en las nubes. Tienes que aterrizar, mírate bien. ¿A dónde vas a llegar? ¿Cómo se te ocurre a ti? Tú vas a ir a orar por los enfermos si tenés más pecados que todos. Tú vas a ponerte a interceder. ¿Quién eres tú si no conoces ni la Biblia? O tú vas a emprender un negocio si no tienes ni para cambiarte los zapatos. Y el diablo va a venir a poner palabras así y mucho más crudas. Pero ese es Él, que se quede con sus palabras. Yo me quedo con lo que dice el Señor. Que Él me va a levantar con alas de águila. Así que si tienes un sueño en tu corazón, si tienes un anhelo, algo para tu familia, algo para tu vida personal, algo para tu vida laboral, un sueño en Dios, deja que crezca, no lo limites, deja que crezca, hasta que sea tan grande que no entre en tu mente y necesariamente tenga que expresarse. Y deja que Dios vaya haciendo lo suyo. Así que pidamos esa gracia. Digamos juntos, cierra tus ojos un momento. Señor, en el nombre de Jesús te pido la gracia de ser transformado. Te pido la gracia de ser transformado. ¿Y cómo hacer este proceso? Porque hasta aquí hemos hablado harto del proceso en sí, ¿cierto? De muchas características de esta transformación, de a dónde nos llevaría, de qué es lo que quiere hacer el Señor, pero ¿cómo lo hacemos? Ayer ya vimos una parte importante. Perdonando. El mayor acto transformador que nos dejó el Señor es el perdón. El Señor, de hecho, se hizo hombre para reconciliar al mundo con Dios Padre. Y Él mismo en la cruz del Calvario nos volvió a perdonar. Y nos invitó desde el principio de su predicación a hacer lo mismo. Entonces muchos de nosotros, y aquí a lo mejor alguien se puede sentir identificado, si es así, la verdad que me alegro que así sea, están pidiendo milagros para su vida, que el Señor sane a mi mamá, a mi papá, que me sane a mí, que nos libere, que nos transforme, etc. Pero a la hora de perdonar, ahí se quedan calladitos. A la hora de pedir milagro, todos oramos. Y está bien. El Señor dice, pide y te dará. Pero hay que tener también esta parte. No digo no lo hagamos, no digo no pidamos, porque ustedes nos han visto que siempre le estamos pidiendo a Dios y el Señor en su generosidad siempre nos responde. Pero les digo, hagamos la pega completa. Pidamos al Señor y perdonemos. Porque si pedimos con fe, el Señor nos va a cumplir, porque es su palabra, Él lo prometió. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo regresaré, basta que lo crea. Pero hagamos la otra parte, perdonemos. Esa es una forma, la forma más hermosa de ser buen hijo de Dios, es perdonando. Porque aquí los que son padres, los que son madres, cuando ven a sus hijos peleados, qué dolor más grande, ¿cierto? ¿Qué no haría uno para que sus hijos se reconcilien? O los amigos pueden ser, o alguien en tu familia. Imagínate Dios cómo nos ve a nosotros,
cuando nos peleamos, cuando nos distanciamos, cuando nos deseamos el mal, cuando nos decimos cosas hirientes. Entonces, mira a Dios que es Padre, cuánto anhela perdonar, que fue capaz de hacerse hombre y sufrir el Calvario, sufrir los latigazos, sufrir la tortura y la humillación para perdonarnos. A nosotros no nos va a costar tanto como le costó a Cristo, porque Él nos da su gracia. Así que aceptemos esa invitación de Dios a perdonar. Y aquí tenemos esta imagen, a lo mejor alguno la conoce, por ahí después nos puede contar a través del chat. Este es el Monte de las Bienaventuranzas, que es una de las laderas que está cerca del mar de Galilea, donde dicen los estudiosos que debe haber sido más o menos un poco más allá, un poco más acá, a lo mejor más cerquita del árbol o más cerquita de la orilla, pero el lugar más o menos que ellos creen donde Jesucristo el Señor dio el famoso Sermón del Monte, que es el plan de ruta del Señor. Y en ese Sermón del Monte, ahí en esa cita, que es solo una porción, ¿verdad?, del sermón que está en Mateo, el Señor dice ahí, Mateo 5:38, perdonen. Perdonen. Es el corazón del sermón. Perdonen. Y el Señor dice una palabra muy hermosa, él dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento perfecto. Y en el corazón de esa ley está el perdón. ¿Cuántos milagros están retenidos aquí a 1 metro de tu cabecita? Están a punto de bajar y de manifestarse. Lo único que les impide manifestarse es que tú no has perdonado. ¿Cuántas bendiciones que tú has pedido con fe están aquí, a punto de manifestarse? Y no han llegado a tu corazón, porque tú no has perdonado. Y es que aunque Dios quiera bendecirte aún más, no se pueden manifestar esas bendiciones si uno no cumple con el precepto sagrado de perdonar. Esto es un precepto sagrado. No es un invento de los curas, no es un invento de la iglesia, no es un cuento de viejo, no es un cuento de la abuelita. Esto es un precepto sagrado. Es mismo Señor Jesucristo, es el mismo Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el que nos dice, perdonen, porque solo si ustedes perdonan les van a ser perdonados sus pecados. Entonces no nos engañemos. Vamos a tener que perdonar aquí aunque nos duela. Y si tú dices, yo no puedo perdonar porque lo que me hicieron fue muy terrible, ok, nadie te va a obligar si esto es una decisión. Las cosas en el reino son por amor, ¿no? Uno no va a andar obligando a nadie. Solamente cumplo con la tarea y la obligación, como hermano en la fe, de decirte, o perdonas aquí, o perdonas allá arriba en el purgatorio. Pero al cielo no vas a entrar hasta que no termines de perdonar la última ofensa que te hicieron. Aquella que tú dices, yo soy capaz de perdonar todo, menos eso. Bueno, lamento decirte, o más bien me alegro de decirte, porque es un privilegio compartir las cosas del Señor, que incluso aquello que tú dices que no, yo eso sí que no lo perdono, también lo tendrás que perdonar. Porque allá en el cielo no reciben a nadie que traiga sobre sus hombros una falta de perdón. Te vas a tener que quedar el tiempo que sea necesario en el purgatorio. Que Dios nos libre. Que Dios nos conceda la gracia de perdonar. ¿Y qué es el perdón? Aquí pusimos metanoia, perdonar para ser transformados. Se lee transformados, pero dice transformados. ¿Qué es el perdón? Porque hablamos mucho del perdón, pero es necesario profundizar, porque cuando perdonemos vamos a ir siendo transformados. Muchos de ustedes, y aquí me gustaría que lo pudieran confirmar, a lo mejor me pueden ayudar, Jano y Feña, porque como estoy compartiendo la pantalla no veo el chat, pero me gustaría que pudieran responderme en el chat. ¿Cuántos de ustedes les cuesta entrar en oración profunda? Que a la hora de entrar en oración como que les incomoda, se les va la idea, piensan en una cosa, piensan en otra. Les cuesta orar mucho tiempo, les cuesta hacer una oración profunda, una oración extensa. Si a ustedes les pasa eso, es muy probable que tengan una falta de perdón. Quizás no son conscientes de ello, pero la tienen.
Porque en tu mente, para ser transformada, debe estar libre de esas faltas de perdón. Por eso dice aquí, perdonar para ser transformados. El perdón, vamos a dar algunas claves del perdón. Es la columna vertebral de la transformación interior. Como columna vertebral es lo principal. Sin columna vertebral nos caemos al piso. El Señor nos libre. La transformación interior, la columna es el perdón. Y es una gracia, por eso insistimos tanto. Pidamos la gracia de ser transformados. Pidamos la gracia de perdonar. La gracia de perdonarme. La gracia de perdonar las ofensas. O aquellos que dijeron, yo eso nunca lo perdonaré. En este minuto di, Señor, te pido en el nombre de Jesús, dame la gracia de perdonar también eso. Porque en mi fuerza no puedo, pero con tu gracia sí. Y es un acto de la voluntad. Como decíamos delante, el Señor te da todo, pero tú decides. Es un acto de voluntad. No es sentimiento, como decíamos en el esquema. Nosotros no decidimos por las emociones, sino por la fe. Y aquí no vamos a perdonar porque nosotros sintamos que vamos a perdonar. No, al contrario, te vas a sentir mal. Cuando perdones te vas a sentir casi que te estás traicionando a ti mismo, que estás traicionando tus principios, porque no deberías perdonar. Pero tú perdonas igual, porque esto es algo que viene del cielo. Por lo tanto, mis sentimientos y emociones pasan a último plano. Aunque yo me sienta mal, perdono igual. ¿Por qué? Porque es Dios que me dice perdona, perdona. No es un sentimiento. No es un sentimiento. Algunos dicen, es que si yo perdono voy a ser hipócrita, porque yo en realidad todavía le tengo rabia. No se trata de no tenerle rabia. Si usted espera a que se le pase la rabia para perdonar, le digo que no va a perdonar nunca. Porque para que se le pase la rabia debe perdonar. Ese es el engaño del mundo, el engaño del enemigo. El enemigo se aprovecha de eso. Te hace creer que tú te tienes que pasar la rabia para perdonar. Es al revés. Tú perdonas con rabia y todo. Perdonas con rabia. Y después de perdonar un día, 2 días, un mes, un año, 2 años, lo que sea necesario, un día vas a ver a esa persona y ya no vas a sentir rabia. En el proceso todavía la vas a sentir. Es más, cuando empiezas a perdonar, más rabia te va a dar. No te asustes, porque lo que sucede es que esa rabia que está dentro debe salir. Entonces van a haber días que ni tú te vas a soportar, pero déjalo, porque ese mal que estaba dentro guardado para que salga tiene que expresarse. Y es un camino, no es de un día para otro. Ayer empezamos a hacer este perdón hacia el papá y es un camino, hay que seguir haciéndolo. Hoy día debemos perdonar nuevamente, y mañana nuevamente, y pasado nuevamente. Si perdonamos en el retiro y nunca más, va a volver. Porque dice el Evangelio que hay raíces de amargura. Y si uno corta una ramita de la raíz, aunque quede un pedacito así, en lo profundo de la tierra va a crecer. Va a llegar el otro invierno con las lluvias y en la primavera va a empezar a germinar. Acá es lo mismo. Hay que perdonar y perdonar y perdonar hasta que la raíz más profunda sea cortada y extirpada. Y eso no sucede en un retiro, por mucho que uno llore. Algunos hermanos me han dicho, no, si yo perdoné, fui al retiro del padre tanto, fui al retiro del hermano tanto y yo perdoné. No, en ese retiro habrá comenzado a perdonar, o en ese retiro habrá recibido una gracia especial para seguir perdonando. Pero nadie en el mundo perdona con un solo retiro, ni aunque fuese este retiro de una semana. El perdón es un proceso. El perdón es un proceso y no nos vamos a cansar de decirlo, es un camino. Y hay que hacer esta oración que llamamos oración de fidelidad, en la que hoy perdono, y mañana perdono, y pasado perdono, y todos los días perdono. Aparto un momento de mi oración cada día para perdonar. Y para entender esto del perdonar, hay que entender que esto es fruto del amor, pero no de mi amor, sino del amor de Dios en mí. Por eso es que es posible, si no sería imposible. Cuando hay una ofensa y dolor, el amor está por sobre eso. No hay que quedarse en el sufrimiento, hay que elevarse al amor. Ahí están las alas de águila. Las alas de águila son sobre todo para poder elevarnos por sobre el sufrimiento y el dolor y decir, Señor, yo dejo abajo en el piso el sufrimiento, el dolor, todo lo que me sentí ofendido. Yo me elevo contigo hacia ti. Tal como tú fuiste elevado en la cruz, yo me elevo con estas alas de águila que tú me diste. Te miro a ti y me elevo. Y allá, en comunión contigo,
yo vuelvo a mirar a los que me ofendieron y los perdono. Y es un acto de amor, porque todos los actos de Jesús por nosotros fueron por amor. Amor hasta la cruz. Y en el perdón se vive la cruz. Porque recuerden que Jesús sufrió en la cruz, pero fue voluntariamente la cruz. Así también nosotros, quizás perdonar ciertas cosas va a ser doloroso. Y perdonar a otras va a ser muy doloroso. Y nos va a costar muchísimo. Pero es un acto de amor. Mi amor humano, pequeño, limitado, unido al amor grande, eterno, infinito del Señor, hace posible que perdonemos. Porque tal como dijo el Señor, en esa imagen, en ese monte que vimos recién, frente al mar de Galilea, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Yo no quiero llegar al cielo y que me manden de vuelta. Yo no quiero llegar al cielo y que me cierren la puerta en la cara. Si eso significa humillarme para perdonar, si eso significa perdonar aquello que yo prometí que jamás perdonaría, entonces lo hago. Porque prefiero humillarme en esta vida, que serán 80 años, 100 años, 120 los más bendecidos, como dice la santa palabra del Señor. Y esforzarme todos estos años que el Señor nos dé de vida para perdonar, que llegar al cielo y pasar la eternidad lejos del Señor. Eso sí que no, que el Señor nos libre, que el Señor tenga piedad de nosotros. Y si nos han herido mucho, que nos cuesta perdonar, el Señor nos conceda esta noche la gracia para perdonar, o para comenzar a perdonar. A lo mejor al principio va a ser doloroso y empiezo de a poco, y en el camino voy fortaleciendo esa fe y ese amor. Esta palabra tiene que quedarse muy grabada. La falta de perdón. Tenemos que entenderla porque a lo mejor alguno se puede estar sintiendo condenado, se puede estar sintiendo mal por esto que decimos. No, esto no es para sentirse mal, esto es para abrir los corazones, para abrir las mentes. Entonces, cuando hablamos de una falta de perdón, es decir, que no he perdonado a los que me han dañado. Entonces me falta perdonar, por eso decimos una falta de perdón. Me falta perdonar a alguien. Tener falta de perdón es lo más natural del mundo. El hecho de que usted haya llegado a este mundo significa que tiene todas estas faltas de perdón. A lo mejor no es consciente, a lo mejor nunca ha hecho el proceso. O más de alguno a lo mejor es consciente de muchas de ellas. Pero es normal. ¿Por qué? Porque es lo más natural del mundo el deseo de justicia. Nacemos. Dios nos dio ese deseo de justicia porque Él es justo. Y nos llama a nosotros a ser justos y a vivir en justicia. Pero el detalle, por eso este pero siempre es tan importante, los peros del Señor, ¿verdad? El deseo de justicia es natural. Es decir, si me pegaron, obvio que me da rabia. Si me ofendieron, claro que me voy a enojar y voy a despotricar para el mundo. Despotricar decimos aquí en Chile cuando uno lanza garabatos para el mundo, ¿cierto? Es normal. Si te ofendieron, si te dolió, o ofendieron quizás a alguien de tu familia, quizás a veces uno se enoja más por eso que por los de uno mismo. Y es natural. Pero la justicia y el juicio pertenecen a Dios. Está bien que yo anhele la justicia, pero esa justicia no la voy a hacer yo con mis manos. No la voy a hacer yo con los juicios de mi boca, ni con malas palabras, ni condenando, ni enjuiciando, ni poniendo etiquetas a la gente. Mi boca la utilizo para perdonar, y la justicia y el juicio pertenecen a Dios. Tal como dijo el Señor Jesucristo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y la importancia, ¿por qué es tan importante? Ya decíamos que es la columna vertebral de la transformación, porque es la llave para el crecimiento espiritual. Es la llave para el crecimiento espiritual. Converse usted con una persona que usted encuentre que sea muy espiritual, que le ha ayudado mucho, ya sea laico, ya sea consagrado. Y pregúntele, hable del perdón, y se va a encontrar con que es una persona que perdona. Es una persona que perdona. Porque el que perdona avanza en el camino espiritual. Y el que no perdona se quedará con su fuerza, se creerá que está bien, pero ese se quedará estancado. No va a crecer. Porque el perdón es la llave para el crecimiento espiritual. Algunos quieren crecer espiritualmente a través de conocimiento. Bien, bendito sea el Señor, tenemos que estudiar. Pero no va a crecer porque adentro tu espíritu va a estar encarcelado. Porque las faltas de perdón son igual que cadenas alrededor de tu espíritu.
Y lo peor de todo que son cadenas que tú mismo te colocaste. Las cadenas que vienen por la falta de perdón no son cadenas que vienen porque otro te las colocó. El otro te ofendió, pero tú te pusiste la cadena cuando no quisiste perdonar y cuando devolviste el mal con mal. Porque dice el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos: devuelvan el mal con el bien y venzan el mal con la fuerza del bien. Las cadenas que nos vienen por las ofensas no es por el daño que nos hicieron, sino porque yo no quiero perdonar. Y allí hay falta de crecimiento espiritual, hay obstáculos para la liberación. Los hermanos que están pidiendo liberación, perdonen. Aunque tú creas que no tiene nada que ver con el aspecto de la liberación, porque a lo mejor lo que tú tienes que perdonar es algo que pasó hace mucho con una persona que ya ni está en la vida. Perdónala, aunque haya pasado 20 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, porque ese perdón que estás dando te va a liberar. Y mientras más libre eres, más cerca de Dios. Y mientras más cerca de Dios, más fuerte contra el enemigo. Entonces a veces el solo acto de perdonar ya es una liberación. Y si hay un enemigo oprimiéndote, como tú estás perdonando, él ya no va a tener fuerza sobre ti, porque tú vas a estar cerca de Dios. Y delante de la presencia del Señor los demonios huyen. ¿Te fijas por qué es tan importante perdonar? Aún los que están en proceso de liberaciones fuertes por vejaciones, posesiones, lo que sea, ellos deben perdonar también. No solo recibir liberaciones, también perdonar. Recuerden que no somos víctimas, nosotros somos protagonistas de esta vida que el Señor nos ha dado. Para la sanación interior, la base es el perdón. Si finalmente todas las heridas que tenemos significa un perdón que dar o que recibir. Y muchas veces la sanación física abre nuestra vida a la bendición de Dios y a sus milagros. Lo hemos visto muchas veces y lo vamos a ver hoy también. Y en este proceso de perdonar, vas a ir viendo que en la medida que te dejas trabajar por Dios, es decir, que empiezas a perdonar, aunque te cueste, se va a ir abriendo tu vida espiritual. Tú vas a estar perdonando y de repente te vas a encontrar orando más profundo, incluso recibiendo dones y carismas que quizás ni siquiera habías pedido, porque el hecho de perdonar te libera, abre tu corazón y te acerca a Dios. Pero hay que pedir la gracia, como decíamos, de dejarnos trabajar, de asumir la vida en el Espíritu, entendiendo que es un proceso. Para que sane una herida, primero empieza a abrirse el subconsciente. Y aquí me quiero detener. El proceso comienza muy profundo en el corazón. Por eso a veces me pueden también responder ustedes, quizás han estado en un retiro que se hable del perdón, en un taller, etcétera, en un tema, se habla del perdón y como que no te pasa nada, como que todo el tema te resbaló. ¡Pum! Empezó, es muy bonito, muy interesante, pero a mí me resbaló. ¿Por qué? Porque el proceso del perdón comienza no en la mente, sino mucho más dentro, en una porción de la mente que llamamos subconsciente, que son los recuerdos que están grabados profundamente, pero a los cuales nosotros no tenemos acceso con nuestra memoria. Están ahí, pero no somos capaces de recordarlos. Ese es el subconsciente. Y los recuerdos que están almacenados y la información almacenada en el subconsciente es mucho mayor que la información que nosotros tenemos aquí a nivel consciente, lo que podemos hablar, lo que podemos recordar. Y muchas heridas están allá, en el subconsciente, profundamente guardadas, cerradas con un candado. Entonces cuando me hablan de perdón, como que a mí me pongo medio inquieto, como que me pongo incómodo, como que me muevo, como que me paro, como que no me gusta, como que me da un poco de rabia, como que lo encuentro fome, no me toca ni un pelo. Si usted se siente identificada con eso, o identificado, es porque las heridas están muy profundas. Entonces hay que seguir rezando, que el Señor dé la gracia, y tú pedírsela. Señor, dame la gracia de dejarme trabajar por ti. Yo pongo mi subconsciente en tus manos, para que tú empieces a trabajar a la manera que Dios quiera. Esto no es una psicoterapia, en la que yo voy buscando razones y cosas. No. En la que yo voy escarbando por ahí en las causas ocultas. No. Nosotros dejamos nuestra mente, incluyendo el subconsciente, en las manos del Señor, y Él irá mostrando en su tiempo y a su manera lo que yo debo perdonar, lo que el Señor quiere sanar en mí. Es a la manera de Dios, no a la manera mía, ¿sí? Para eso existen los profesionales de la psicología y la psiquiatría, ellos tienen sus procesos, se hace de su manera. Esto no es una terapia psicológica. Nosotros no somos terapeutas. Somos hijos de Dios que nos dejamos trabajar por Él, en la medida en que Él lo quiera. Desde allí, desde el subconsciente, cuando empezamos a orar,
cuando entregamos nuestra mente al Señor, van pasando a nuestro consciente. Es decir, empezamos a recordar cosas que no nos acordábamos ni teníamos en cuenta por años y capaz que nunca. Ahí salen a flote, empiezas a recordar y quizás recuerdas vicios interiores, ocultos, miedos profundos, traumas muy grandes. Y allí es cuando Dios puede empezar a sanarte. Usualmente pasa. Una persona que vivió un abuso muy fuerte, siendo muy pequeño, no lo recuerda. Hasta que algo en su vida adulta gatilla eso. Y esos traumas pueden acompañar a la gente por años. Gente que le tiene terror, por ejemplo, a casarse, a asumir un compromiso, a tener hijos. Y no sabe por qué. Y cuando pone eso en las manos del Señor, viene un recuerdo a su conciencia de que cuando era pequeño quizás fue abusado. O quizás viene un recuerdo a su conciencia de que en su casa se hablaba pestes del matrimonio. O viene un recuerdo a su conciencia de que a lo mejor el papá engañó a la mamá. O la mamá al papá. Y ahí te da cuenta de por qué él se negaba al compromiso, se negaba a casarse. Por decir un ejemplo de esto hay miles. Y no sucede solo con esto, en todas las áreas de la vida. Entonces, el Señor lo saca de lo muy profundo al consciente y ahí lo empezamos a trabajar. Y es por eso que estos procesos muchas veces quedan a medias. Porque como empezamos a sacar desde lo más profundo aquellos dolores, porque un trauma significa que hubo una herida, que hubo un dolor guardado, así como el recuerdo estuvo guardado, también el dolor estuvo guardado. Y cuando empieza a salir a flote, empieza uno a andar angustiado, a andar con dolor, quizás andas con el llanto a flor de piel, te vuelves llorón, entre comillas, no sabes qué te pasa, y algunos creen que están enfermos, van al médico y cortan el proceso. No, si les pasa eso, háganse acompañar por alguien que entienda de los procesos espirituales, un sacerdote, una religiosa o un hermano laico, laica que entienda del proceso espiritual y te pueda acompañar, porque va a pasar eso, de que tus emociones se van a volver un torbellino durante un tiempo, porque todo eso que estaba adentro empieza a salir. Y me quiero detener ahí un segundo, porque recuerdo un caso que es muy dramático y siempre lo dejo en las manos del Señor, y en esto quisiera que pongan mucha atención porque a lo mejor aquí a más de alguno le puede suceder. Me tocó una vez acompañar a una señora, estoy hablando de unos 5 años atrás, que llegó, como les contamos la otra vez, soy dentista, entonces muchos de los casos que les cuento son pacientes que llegan a la consulta y que vamos conversando. Esta señora llegó, una familia evangélica, bien constituida, papá, mamá, hijos, los hijos de la universidad, ellos dos trabajando, todo súper bien, era una familia muy, muy bonita, ellos eran muy cariñosos, yo la atendía a ella, a sus hijos, una muy linda familia, eran evangélicos, pero bueno, nadie es perfecto, ¿cierto? El Señor bendiga, aquí si hay algún hermano evangélico, es solo broma, ¿sí? Sabemos todos que hay diferencias ahí, pero al final de los días el Señor dirá, nosotros no estamos aquí para condenar a nadie. Un día llegó con carita de triste, ¿qué pasó? Le diagnosticaron un tumor. Y dije, ella era evangélica, así que yo no tuve ningún problema. Y dije, pero recemos, oramos, todo bien. Y el Señor me mostró que ella tenía una falta de perdón. Ahora, quiero que ustedes se pongan en el contexto. Yo tenía cierto grado de confianza con ellos porque yo la atendía, ¿cierto?, hace un tiempo, pero tampoco un nivel de confianza a lo amigo, en que uno pueda, que uno pueda meterse en la vida personal de las personas. Entonces, con mucho respeto, le dije, ¿sabe qué? El Señor, le pregunté primero, ¿usted cree que el Señor a veces puede mostrarles cosas a la gente cuando rezan? Sí, me dijo ella, si el Señor da visiones, da sueños. Ah, dije yo, estamos ya, primer paso, está listo, ella cree en esto. Le dije, bueno, estaba rezando por usted y el Señor me dio una visión, le dije. Ahí ya me largué nomás. Que usted tiene una persona a la que hay que perdonar porque le tiene mucha rabia y hay mucho dolor guardado. Y es un hombre. Yo no sabría decir si es su papá o su abuelo. La respuesta me congeló porque eran las primeras veces que me tocaba hacer eso con gente como, entre comillas, desconocida, ¿cierto? Hasta ese punto solamente rezábamos en la comunidad, con los hermanos, y es diferente estar en una comunidad, estar en un retiro, estar aquí compartiendo, que estar afuera. Imagínate, estás ahí en tu trabajo, con un colega o con alguien que llegó a tu trabajo y estás conversando esto, es diferente, es un poquito incómodo al principio. Entonces, ellas de inmediato empezaron a caerse las lágrimas. Y me dijo, es mi abuelo. ¿Qué pasó con su abuelo?
su abuelo abusaba de ella. Y eso no estaba en lo profundo del inconsciente, yo lo tenía aquí porque me lo habló, largó todo lo que tenía. Y el dolor más grande es que ella recordó, ya había recordado eso hace tiempo. Pero por mucho tiempo en su adolescencia y en su juventud, ella no lo recordó. Entonces, después cuando fue más grande, ella tuvo una buena relación con su abuelo. Hasta los 20 y tantos, hasta los 30 y tantos, cuando le vino el recuerdo a la memoria. Y cuando le vino el recuerdo, ella ya amaba mucho a su abuelo. Entonces, era muy doloroso para ella saber que la persona que tenía al frente, que amaba tanto, la había abusado. ¿Y cómo son las cosas? Porque el tumor que ella tenía, lo tenía en el recto. Y ella me dijo que cuando ella le vino a la conciencia ese recuerdo, ella sintió que no valía nada, como si fuera un montón de excremento. Esas fueron sus palabras. Entonces, cuando una persona es abusada, el dolor es grande y la distorsión que se forma adentro es tan grande que a aquel que no ha vivido eso le es muy difícil entender. Por eso vemos hoy día que personas adultas denuncian abusos que sufrieron de niños y a veces son juzgados y dicen, ahora, qué oportunista, ¿por qué no lo denunció antes? Porque son heridas, son traumas tan profundos que pasan bloqueados por gran parte de la vida. Y cuando salen a la conciencia, son tan fuertes que ni siquiera se quiere hablar de ellos. Esta señora se puso a llorar, lloró mucho, 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 evidentemente. Yo le dije, ¿usted ha perdonado a su abuelo? No, me dijo, la verdad que no. En su iglesia no le habían enseñado eso. La guié en una oración de perdón muy sencilla, como la que muchos de ustedes conocen, en el nombre de Jesús, te perdono, etcétera. Le enseñé los pasos para perdonar. Y ella empezó a hacer el proceso de perdón. Le tocaba su examen. Ella se atendía en Valdivia, una ciudad aquí cerca de Temuco, donde está Feña. Estamos a 2 horas más o menos en auto, como 160 kilómetros. Y allá hay un centro oncológico, muchos pacientes de acá se va para allá. Ella llegó contenta, muy contenta, porque el tumor estaba regresionando. Feliz. Imagínense qué maravilla. Entonces ella siguió el perdón. Yo la vi, no sé, un par de meses después, y otra vez la vi demacrada. ¿Qué pasó? No ha seguido el proceso, le pregunté, y me dijo que en el tiempo en que ella volvió de Valdivia, que ya llevaba un par de meses en este proceso del perdón, ella notó que se puso muy llorona, muy sensible. Cualquier cosa que le decían, lloraba. Se ponía en presencia del Señor para orar y lloraba. Toda su oración era llanto. Entonces su marido y sus hijos le dijeron, ¿qué pasa? Y él le contó. Fue mi dentista, mi dentista me dijo que tenía que perdonar al abuelo por esto, por esto y por esto. ¿Y qué sabe él? Si eso es así o no, cómo le estará haciendo caso. Además, él no es de nuestra religión. Cuento corto y muy triste, ella dejó de perdonar. Y me dijo a mí también, que para mí fue triste, que ella no va a seguir haciendo eso porque en realidad encontraron que le estaba haciendo mal. Estaba justo en medio de este proceso. Estaba empezando a salir el dolor. Estaba empezando a salir esa amargura, esa tristeza, esa angustia guardada por años. Por eso se había puesto tan, entre comillas, llorona, tan sensible. Y los que han hecho procesos de perdón no van a ser así con la cabecita de que cuando uno perdona se vuelve medio llorón. Y durante todo el tiempo que dure, que a veces es mucho tiempo, muchos años, uno se vuelve bastante llorón. Después ya como que uno lo controla. Pero es así, porque hay mucho dolor guardado. Yo le insistí hasta donde podía hacerlo. Y bueno, solo el Señor sabe, no hubo caso. Y empezó a agravarse. Un día vino con su hija, yo le hablé del perdón y no hubo caso. No sé por qué se cerraron tanto, quizás porque era católico. A lo mejor a veces las iglesias evangélicas tienen mucho prejuicio. No sé, yo digo, si no es así, que el Señor me perdone. Es lo que yo creo por la respuesta que vi en su marido y en su hija. Muy buenas personas, pero claro, le están tocando su fe, entre comillas. Lo entiendo. Finalmente, la señora se fue a los brazos del Señor, que el Señor la reciba en su reino. Pero para mí fue primero muy angustiante. Pero después el Señor me hablaba al corazón y me decía, nunca, jamás se te va a olvidar la importancia de perdonar.
y cómo estos procesos a veces pueden descompensar tanto a la gente, emocionalmente, psicológicamente. Y hay que acompañar a las personas en su proceso. Porque bendito sea el Señor, a lo mejor para mí, entre comillas, fue sencillo. Quizás por la experiencia de vida, qué sé yo, o por la gracia de Dios, no lo sé. Pero a lo mejor para otro es muy difícil, para otro no puede perdonar nomás. Entonces a lo mejor para mí es fácil y para el otro es difícil, y lo que yo perdoné en 1 año, el otro lo va a perdonar en 5. Entonces yo tengo que aprender también a esperar al otro. Y otra cosa muy importante, ahora que ustedes están aprendiendo esto, y muchos de ustedes que ya lo saben y que a lo mejor están recordando algunas cosas, no pueden exigirle al otro perdonar, porque esto es una cosa tuya, lo hemos dicho todo el día, todo el retiro, esto es algo entre tú y el Señor. Tú no puedes andar mirando la falta del otro para decirle, oye, perdona, porque si no, va a venir el Señor y nos va a decir como en el Evangelio, ¿por qué mejor no te fijas en la viga que tienes en tu ojo, antes de andar mirando la paja que está en el ojo de tu hermano? Mira la viga que tienes metida en el ojo y le andas diciendo a tu hermano por una pajita que tiene metida. Entonces, esto que estamos aprendiendo del perdón es para nosotros. Si vamos a compartirlo con otros es para ayudarlo a perdonar, pero no para juzgarlo. Porque pasa mucho que entre personas que saben, dicen, a ti te pasa esto porque no perdonaste, tenés que perdonar. Oye, perdona. Y al final la persona que va a hacer, oye, no, esto no es para mí, me voy. Es como los que andan a biblazo. El Señor dice esto. No alcanzas ni a saludar a la otra persona y tú ya empiezas, es que el Señor. Oye, sí hay que conversar también. Y cuando el Señor del pase, podemos hablar. Entonces, tengamos esa conciencia de que el Señor quiere que nosotros hagamos el proceso y con amor comprendamos a los hermanos. Y tener en cuenta que a veces ese proceso va a ser doloroso. Vamos a ver algunos obstáculos. Y quiero que le pidan mucho al Señor que vaya iluminando su mente mientras nombramos esto, porque más de alguno le puede estar pasando a usted. El enemigo coloca en tu mente ideas y pensamientos para guiar tu conducta hacia sus anhelos, no hacia los de Dios, ni a los tuyos, sino que hacia los de Él. ¿Cuáles son los anhelos de Él? Que tú tengas pensamientos de venganza, que tengas rabia, que tengas pena, que tengas tristeza, que tengas desesperanza, que te vaya mal, que estés en miseria, que estés enfermo. Esas son las ideas del diablo. Y él coloca esas ideas en tu mente. Entonces cuando tenemos esas ideas nos cuesta perdonar, porque como estamos con todo ese peso de esas ideas, ¿cuál es el antídoto? Leer la palabra y ver lo que Él quiere para nosotros. Nos hace tener miedo, que rezábamos al principio los miedos, nos hace tener miedo de situaciones que no son reales. Exagera la realidad. Entonces uno dice, no, a mí nadie me va a querer. ¿Cómo nadie te va a querer? Por último, tu mamá te va a querer. No, nadie es tan feo que su mamá no lo quiera. Entonces, alguien te va a querer siempre. Me dice, no, yo nunca voy a salir de esta situación. ¿Cómo nunca vas a salir? Si hay gente, miles en todas partes del mundo han salido de situaciones peores. Entonces, son exageraciones que no nos ayudan en nada. Cuando tú te escuches a ti mismo hablar de esa forma, con exageraciones, yo nunca o tú siempre, tienes que saber que eso no es real. Que son ideas que dañan tu mente y bloquean tus procesos, porque te sacan de la realidad. Muchas veces nos hace maquinar ideas de venganza. Y aquí yo creo, no les voy a pedir que levanten la mano porque no quiero avergonzar a nadie, pero en su foro interno, díganme si acaso esto es falso. Muchas veces nos hace maquinar ideas de venganza basadas en ideas falsas a través de la acción de espíritus, de celos, de envidia y de mentira. Cuando sientas celos, cuando sientas envidia, cuando mientas, tienes que saber que estás siendo guiado por el espíritu del diablo, no del Señor. Dice, no, es que es cierto, un poco de celo es bueno. No son buenos. No, si es una envidia sana, no existe la envidia sana, es como la magia blanca. No importa el color, es magia igual. No existe la envidia sana. No, y la mentira. Esta es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. No. Si tú tienes celos normales, envidia sana y mentiritas blancas, ten por seguro que nunca vas a entrar en el ámbito espiritual. Vas a estar siempre bloqueado. Si tú sientes esto, lo has sentido, lo has dicho, ya puedes ir viendo por qué hay ciertas situaciones en la vida que no mejoran, porque la bendición de Dios no puede llegar a tu corazón. Y algunas señales de que esto está en nuestra vida. El aislamiento. Tiendo a quedarme solo.
No hablo de aquellos que tienen el carácter de ser más bien solitario, sino de que te aíslas. Te empiezas a aislar. Tú no eras así, pero ahora te aíslas. Tú antes tenías amigos y ahora no. Antes tenías buena relación con tu familia y ahora no. Puede ser que alguno de estos pensamientos, de estas ideas del enemigo están en tu corazón: los celos, la envidia, la mentira, el temor. División familiar. Cuando hay una división familiar, hay que buscar aquí. Tiene que haber miedo, celos, envidia, mentira. Alguna de esas cuatro hay. Bueno, la envidia ya, digamos, manifiesta. A eso me refiero con la envidia que está acá. La soberbia. Cuando tú te das cuenta que estás siendo muy soberbio, el Señor te abre los ojos espirituales y tú te das cuenta, en realidad estoy actuando con mucha soberbia, es porque estás basado en alguno de estos otros pensamientos. Entonces estás desviándote del camino. Aquellos que son muy autosuficientes. Todo lo puedo, no necesito a nadie. Es una forma oculta de orgullo. Todos necesitamos a alguien. No se trata de que seas inútil, sino de que no eres Superman. O la independencia. Está bien tener anhelo de independencia, ¿cierto? Para salir adelante en la vida. Pero hay algunos que son tan independientes que van por el mundo desechando a la gente y haciéndola sentir mal. Y llega un punto en que eres tan independiente que incluso ya ni siquiera necesitas a Dios, porque eres independiente, incluso independiente de Dios. Entonces ahí hay que poner ojo a esas señales. Y otra señal, que a lo mejor esto no le va a pasar a todos, pero el Señor me ponía en el corazón anotarla, porque a lo mejor para alguien va esto, es ira o rabia contra de los que son más débiles que tú. Esto es clásico de los que hacen bullying. No estoy hablando de aquellos que sufrieron bullying, sino de aquellos que hacen bullying. Porque muchos ahora de adultos hacen bullying. Quizás ya no como lo hacen los niños, con sobrenombres y con bromas pesadas, pero a lo mejor con tus palabras o con tus acciones le haces ver a otro lo mal que está, te quieres sentir superior al otro y te da esa rabia contra los que son más débiles que tú. Siempre te peleas con alguien que tú sabes que es más débil, o entras en discusión con alguien que sabes que no sabe tanto como tú de un tema y lo humillas. Esa rabia contra el que es más débil que tú. Nunca te enfrentas al que es más fuerte que tú, al que sabe más que tú, al que tiene más que tú. A ese que tiene más que tú lo tratas con flores, le pones una alfombra. A ese que tiene más plata que tú, a ese lo andas trayendo en un altar. Al que sabe más que tú siempre lo llamas y lo elogias. Y así. Al que tú crees que es más espiritual que tú también, siempre lo estás tratando de acercarte a él. Pero aquellos que ves como, entre comillas, menos espirituales, menos sabios, con menos recursos que tú, con menos fuerza, a ellos te enfocas contra ellos y te da rabia. A lo mejor es algo inconsciente, a lo mejor tú no quieres hacerlo y quizás te han confesado de eso. Pero si lo tienes, es porque hay una reacción profunda tuya de no atreverte a enfrentar tus propias heridas. No atreverte a enfrentar tus heridas. No atreverte a enfrentar tus dolores. Así que espero en el Señor que esto toque a alguien para que pueda ser libre de esa mentira. Y a propósito de eso mismo, esta pregunta, que también nos va a iluminar. ¿Por qué nos ofendemos tanto? Una misma situación hace reaccionar de distinta manera a unos y a otros. A uno le dicen algo y le resbala, pero a otro le dicen lo mismo y se ofende y es la guerra mundial. Eso depende de nuestras heridas. El no querer perdonar depende también de esas heridas, porque esas heridas se remachan y se avivan esos resentimientos. Cuando decimos resentimientos, mucha gente piensa solamente en una persona que vivió una pobreza muy grande y que hoy día reclama contra los que tienen y rompe las cosas. Una forma como de resentimiento social. Y eso es, por supuesto, es verdad. Pero aquí estamos hablando de un resentimiento espiritual. No es de aquel que está rompiendo las cosas en la calle reclamando una sociedad más justa. No me refiero a ese resentido social, sino a los resentimientos que tú y yo tenemos dentro del corazón. Que los sentimientos con el que el Señor nos creó fueron resentidos, es decir, desvirtuados, desviados, torcidos. Entonces no puedes amar porque el amor dentro de ti está torcido. La ternura, todo está desviado, todo está torcido. Todos esos sentimientos están como hecho un nudo a causa de los dolores profundos, a causa de las heridas. Entonces a veces no puedes perdonar
y ni siquiera quieres perdonar, y otros no pueden perdonar. Cuando tú te enfrentes a una situación y tú veas que te cuesta mucho perdonar, tienes que decirle al Señor: Señor, ordena mi sentimiento, porque puede haber que haya un resentimiento profundo. Otra cosa, las pérdidas. También puede haber aquí una causa de ira, una causa de violencia, una causa de agresividad, que a lo mejor tú no sabes de dónde viene. Puede ser una por los resentimientos, ¿verdad? Porque hay una herida que has vivido muchas veces de una u otra manera. A lo mejor tu madre te rechazó en el vientre, luego tu padre se fue a la casa, otra vez fuiste rechazado. En el colegio te hicieron bullying, otra vez fuiste rechazado. En el trabajo no lograste tener buenas relaciones, otra vez fuiste rechazado. Y te echaron, otra vez fuiste rechazado. Entonces esa herida que partió en el vientre de la mamá se fue remachando, se fue remachando, se fue remachando. Entonces llegaste a tu vida adulta con un corazón, con una herida enorme. Lo otro son las pérdidas. Muchas veces no nos damos cuenta, tanto nos afectan las pérdidas. Ya sea por abandono, por ejemplo, el papá que se fue de la casa, el marido que se fue, el hijo que se fue, hay que perdonar. O la muerte, ya sea natural o accidental. Muchas veces pasa que frente a la muerte de un familiar, un hijo, un marido, un papá, etc., uno queda con un bloqueo profundo de la vida espiritual y afectiva, del cual no es consciente. Y lo que sucede es que dentro uno reclama inconscientemente a aquel que se fue. Por ejemplo, ayer una hermana nos decía, ¿se acuerdan?, que perdonó a su papá, que había muerto. ¿Cómo va a ser el papá culpable de morir? Por supuesto que no. ¿Por qué entonces había que perdonarlo? Porque el corazón de niña lo necesitó. Entonces se hirió. Y en su foro interno siempre reclamó al papá que no estuvo. No solo los papás que se fueron. Yo, gracias a Dios, tuve que perdonar a mi papá que se fue. Nos abandonó, quedamos con mi mamá, mi abuelita y mi hermano. Y fue duro, fue muy duro. Más para mi abuelita y mi mamá que para nosotros. Porque son los que tuvieron que llevar la carga de la casa. Yo sé que hay muchos en esa situación. Y el Señor me dio la gracia de perdonar. Pero hay otros que no tuvieron al papá, o no tuvieron al esposo, o no tuvieron al hijo, porque murieron. Y también hay que perdonarlo. Uno dice: yo nunca lo culpé de nada. No, pero en tu foro interno le reclamas que esté contigo. Y para que esa herida sane, hay que dar un perdón. Y uno puede decir algo así como: te perdono porque me dejaste solo. Me dejaste sola y yo te necesité. Y eso va a ser muy liberador. Lo tercero es la sexualidad. Aquí es una área muy importante, que el Señor nos bendiga y nos ilumine para entender esto, para abrirnos el corazón, porque aquí hay muchas heridas. Aquí hay mucho dolor. Por ejemplo, una iniciación temprana, un adulto o a veces un par, de una manera poco sana, nos inició tempranamente. A veces pueden haberte pasado una imagen pornográfica, una revista, un video, te invitaron a ver una película. Peor aún si esa persona fue un hermano, un amigo, el papá, la mamá, o situaciones terribles que hemos tenido que conocer, en que los padres tenían relaciones íntimas frente a los hijos. Niños pequeños de 2-3 años que quedan absolutamente traumatizados. Entonces, en el área de la sexualidad, desde muy pequeños se pueden vivir traumas enormes. O la incitación por parte de otros a iniciarte sexualmente. A veces a los jóvenes los incitan a ver pornografía, a masturbarse, sin que quisieran, sin que supieran incluso. Y eso va marcando el corazón, va marcando la vida, va marcando las decisiones. Porque esto que sucede en esta área, como son áreas tan importantes del ser, marcan todas las decisiones del resto. Y uno a veces no sabe por qué no puede entrar en comunión con Dios, por qué le cuesta tanto orar, por qué le cuesta tanto alabar. Es porque hay heridas enormes que son muy difíciles de sanar si es que no las entregamos al Señor. Y otros que de adultos han hecho de su cuerpo un vagón de metro, del tren subterráneo, ¿verdad?, para los hermanos de fuera, de otros países, en vez del templo del Espíritu Santo. Y a veces por tus propias decisiones has entregado tu cuerpo al que se cruce y luego después te sentiste culpable. ¿Para qué decir
aquellos que aún hoy están en esa situación. Ahí hay que pedir perdón al Señor y además hacer el proceso para perdonar a aquellos que incitaron esto desde pequeño. Y el aborto. A veces una lleva a la otra. Una lleva a la otra. Entonces aquí no hay que sentirse culpable. Pero hay que abrir los ojos porque a lo mejor el Señor quiere tocarte hoy, quiere sanarte, quiere liberarte. Pudo haber sido un aborto natural, pudo haber sido un aborto provocado, puede haber sido por decisión propia u obligada, o a lo mejor tú apoyaste a otro de alguna manera, directa o indirectamente, a abortar, y eso provocó una herida. Ya sea que tú abortaste o te obligaron a abortar, hay un perdón que dar o que recibir. Si tú abortaste por decisión propia, habrá que pedir perdón a Dios, pedir perdón a ese hijo, o a esa hija o a esos hijos, y perdonarse uno mismo, sobre todo perdonarse uno mismo. O si tú cooperaste de alguna manera, directa o indirectamente, con un aborto, deberás pedir perdón. Deberás pedir perdón a Dios. Y aquellos que dicen, yo no tengo nada que perdonar, tienen que decirle al Señor, muéstrame mis heridas remachadas. Porque aquellos que digan, yo no tengo nada que perdonar, eso quiere decir que esas personas sí que tienen heridas grandes. Y son tan grandes que no las ven, aunque duela. Ese dolor es tan grande que se bloquea, lo que hablábamos del subconsciente. Entonces uno dice, yo no tengo nada que perdonar. No, es todo lo contrario. Es tanto lo que tienes que perdonar que está guardado, muy guardado en el subconsciente para evitarte un dolor. Y ahí las causas pueden ser, una, el orgullo, que la dividimos en dos, que a veces el orgullo es tan grande que nos hace actuar como que nada me toca. Pero en realidad somos los últimos en darnos cuenta de ese pecado que tenemos y de vernos de verdad como somos. O el otro caso de orgullo, que es un poco más evidente, cuando me siento tan ofendido que no soy capaz de perdonar porque el orgullo agranda la herida. Lo que decíamos antes de que yo no voy a perdonar nunca eso. Ambas son formas de orgullo. Y el orgullo y la mentira van del brazo de la injusticia. Así que tenemos que alejarnos de esa compañía. ¿Y qué debemos perdonar? Muchas cosas, pero principalmente puse aquí 2 o 3 que nos pueden ayudar. El abuso, a nivel psicológico, afectivo o sexual, por lo que hablábamos delante de este caso que les comentaba. Algunos pueden haber sido abusados, como decíamos, por ejemplo, porque los incitaron de pequeños a tener conductas sexuales o porque fueron realmente violentados sexualmente. Entonces, sea cual sea la forma en la que vivió el abuso, hay que perdonar. Y ese perdón sí que es doloroso, pero hay que hacerlo para poder ser libre. Hay gente que vivió el abuso y vive su vida en terapia. Hasta que no perdone, nunca saldrá de esa terapia. Las pérdidas, lo que decíamos recién, ya sea que fue por abandono o por muerte natural o accidental, hay que perdonar a aquel que ya no está. Y en la sexualidad, lo mismo que hablábamos recién, de poder perdonar a aquellos que estuvieron involucrados en esto. ¿Y a quién perdonar? Decíamos, a los otros, a mí mismo y a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en este numeral 1501, la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Entonces a veces frente al mal nos rebelamos a Dios, frente a una pérdida nos rebelamos, frente a una situación de angustia nos rebelamos, pero debemos reconciliarnos con el Señor. ¿Y cómo perdonar? Esto lo hemos hablado, los que nos han acompañado a lo mejor lo han escuchado, pero no nos vamos a cansar de repetirlo. Esta palabrita PAV, anótenla ahí, que es perdonar, alabar y bendecir. Perdonar a la persona que nos ofendió, sea lo que nos haya hecho, o perdonarnos a nosotros mismos, o reconciliarnos con Dios si lo hemos culpado. Alabar por esa persona, por esa situación, y bendecirlo, para que el Señor le dé su gracia. Vamos a poner en práctica todo esto que hemos hablado. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para entrar en este proceso, para abrirnos a esta gracia, o los que ya han estado haciendo este proceso, para continuar. Porque aquí hay muchas cosas que nos van a abrir al ámbito espiritual
que van a desbloquear nuestra vida, que van a desatar nuestra mente y que el Señor quiere que la trabajemos. Pero la vamos a trabajar de esta manera. Te voy a pedir, Jano, si podemos acompañar este momento con una canción o quizás dos, lo que el Señor te inspire, porque quiero que nos demos unos minutos, unos 3 o 5 minutos, para hacer el siguiente ejercicio. Tomen un cuaderno. Vayan a buscar nomás, no hay problema. Un cuaderno, una hoja, pero algo que después guarden. Muy bien ahí, está preparada Bernardita. Muy bien. ¿Quién más aquí con sus cuadernos? Muy bien. Valentina. ¿Valentina dice? Ahí sí. Miriam, bien, muy bien. Entonces, los hermanos van a buscar sus cuadernos. Bien, mira, aquí está la Aurora, muy bien. Yesenia, ya veo aquí varios con sus cuadernos. Liliana, gracias Señor. Con sus cuadernos. Irenay, muy bien. Porque este ejercicio lo vamos a empezar hoy día, pero no lo vamos a terminar hasta que Dios diga. Es el ejercicio eterno del perdón. No se llama así, pero más o menos es así. ¿Por qué es el ejercicio eterno del perdón? Porque hoy día vamos a empezar a perdonar, pero solo Dios sabe cuándo vamos a terminar de perdonar. El Señor nos va a dar algunas señales. Por ejemplo, las que veíamos o las que yo les compartía recién. Hay gente con la que uno tiene una falta de perdón porque tuvieron un encontrón, ¿cierto? O porque a lo mejor fue en cosas más graves como esto del abuso, por ejemplo, la gente que fue abusada no puede ver al abusador, por supuesto. Pero otro tipo de conflicto provocan que yo lo vea de lejos y se me apriete la guata, me suben las manos, me ponga nervioso, me ponga irritable, ¿cierto? No quiero ver a esa persona, hablan de ella y yo me enojo, no quiero nada. Tú vas a notar que realmente estás perdonando, no cuando simplemente hagas tu oración y sientas que lo perdones y llores mucho. Eso es parte del perdón, ¿sí? Eso es parte del perdón. Tú vas a saber que realmente lo has perdonado cuando tú lo veas y ya no se te apriete la guata, ya no te suben las manos, ya no te moleste cuando alguien lo nombre. O a veces tú vas por la calle, ves a alguien que es parecido y como que te espantas. Y después miras de nuevo, no era, ya, y sigues caminando. Y estás a punto de cruzar la calle porque no lo querías ni ver. Entonces, si todavía pasa eso, quiere decir que estamos recién empezando a perdonar, ¿sí? Si ustedes dicen, ¿y cómo el hermano José sabe eso? Porque yo he pasado por lo mismo. Todos tenemos cosas que perdonar, todos tenemos cosas que perdonarnos a nosotros mismos, y todos le tenemos en algún momento de la vida rabia al Señor, y hay que pedirle perdón y perdonarlo. No porque nosotros tengamos poder sobre Dios para perdonarlo, sino que es más bien un ejercicio espiritual, porque como somos hijos de Dios, pero también somos hermanos de Cristo, y Dios quiere que seamos sus amigos, como lo haríamos con un hermano, con un papá o con un amigo, le decimos, te perdono. Pero en ningún caso es porque nuestro perdón sea como una absolución de pecado, no. Es solamente en esta relación de intimidad, de amor profunda, que nos perdonamos como dos personas que se aman. Así hay que entender el perdón a Dios, ¿sí? Porque para algunos es difícil entenderlo, o algunos se equivocan al pensar de que uno tiene un cierto poder sobre Dios. No. Dios no está atado por esa falta de perdón. Soy yo el que está atado, ¿sí? Entonces, están todos ahí con sus hojitas. Vamos a hacer 3 listas. En una va a colocar perdonar a otros. Y va a hacer una línea hacia abajo. En la otra va a colocar perdonar a mí mismo. Y en la tercera, perdonar a Dios. Si quiere lo puede hacer en 3 hojas diferentes, ¿sí? O si quiere una hoja dividida en 3 columnas, como usted prefiera, ¿sí? Como usted prefiera. Y todavía no lo vamos a hacer porque le vamos a pedir al Señor la gracia para hacerlo, y nuestro hermano Jano nos va a acompañar con la música y nos vamos a dar unos minutos, ¿sí? No hay ningún apuro. Para esto nos llamó el Señor. Esto va a ser, pero un paso enorme y una herramienta para su crecimiento espiritual muy grande. Si ya lo ha hecho, bendito sea el Señor. Si a lo mejor lo hizo y se le quedó olvidada la lista, este es un buen momento para retomarlo. Y si nunca lo ha hecho, gracias Señor, porque va a ser muy liberador. En esa lista de otros vamos a anotar a todas las personas que se nos vengan al corazón y a la mente que nos han ofendido, o que
consciente o inconscientemente nos han dañado. ¿A qué me refiero? Hay gente que nos dañó sin saberlo. Por ejemplo, mi papá se fue cuando yo nací, un poquito más. Él no creo que haya tenido la intención de dañarme, para nada. Y después ahora de grande lo vimos y sabemos que fue así. Pero me dañó, me hizo bolsa. Yo pasé mi adolescencia reclamando contra él. Yo me imaginaba que él lo veía y le pegaba. Y me crié muy violento y fue muy violento. Me metí mucho en el black metal porque era muy violento. Y yo me gozaba mucho en la violencia. Después entendí que era la enorme rabia que sentía. Entonces, a veces el otro no quiere ofenderte, no quiere herirte, pero te ha herido. Entonces los que te han herido, consciente o inconscientemente, colócalos ahí. Entonces a veces yo le tengo rabia al vecino porque algo hizo. A un primo, como hablábamos ayer, al papá o a la mamá. Al papá porque no estuvo, porque se fue, en mi caso, por ejemplo. O al papá porque estaba, pero no era cariñoso. Estaba, pero llegaba borracho. Estaba, pero se gastaba la plata del sueldo. Estaba, pero le pegaba a mi mamá. Estaba, pero engañó a mi mamá. Estaba, pero le pegaba a mis hermanos. Recuerdo el caso también de una persona, que el Señor la bendiga, me contaba entre lágrimas, un hombre de campo, trabajador, digamos un hombre, en Chile decimos un hombre bruto, así como trabajador, fuerte, y él lloraba su lagrimita en su cama, recuerdo, porque su pena, a él no le importaba que su papá le pegara a él porque él era el mayor. Su pena era ver que su papá le pegaba tanto a sus hermanos. Entonces, y él quería mucho a su papá, pero a la vez le tenía esa herida y él no sabía por qué había sido tan difícil la relación con él, porque tenía esa penita guardada. Entonces, a veces de muchas maneras somos heridos y muchas veces la gente que nos hirió ni siquiera quiso herirnos, Entonces, a veces pasan cosas que nos hieren y el Señor va a traer a la memoria aquellas situaciones. Algunas son evidentes, el abandono, el abuso, ¿verdad? La violencia, pero otras no tanto. El que me hizo bullying en el colegio. Aquí un hermano hablaba delantito, ¿cierto?, del bullying. Los profesores, que a lo mejor un profesor te humilló, no quiso humillarte, pero te humilló. Eso también. Aquel que te obligó a abortar. Quizás tu mamá, quizás tu papá, quizás tu marido o ex marido o pareja de ese tiempo, o una amiga. Entonces, el sacerdote que a lo mejor te dejó de lado, tú querías participar y te dejó de lado. Y eso te duele porque tú querías servir. Y le tomaste rabia a todos los sacerdotes por eso. O la monjita en el colegio, los que tienen colegio de monjas, que era muy estricta, le agarraste mal a todas las monjas. Y así tantas cosas. Tantas cosas. Aquel que le asaltaron o entraron en su casa y hasta el día de hoy dice, ojalá que me pille esos gallos la próxima vez, le voy a poner 3 balazos. Hay que perdonar a esos que te asaltaron, a esos que robaron. Quizás mataron a un familiar, quizás raptaron a un familiar, quizás violaron a un familiar. El Señor nos libre y nos proteja. Pero se los digo porque son cosas que hemos vivido. Recuerdo una hermana en la fe, varios años atrás estábamos con mi señora, nos pidió si podíamos orar con ella. Tenía una enfermedad en los ligamentos que usualmente no es grave, pero por esas cosas de la vida, en ella había sido muy grave y la habían operado y ya no resultaba nada. Y ya no tenían forma de recuperar sus ligamentos. Una persona joven, que hacía gimnasia y todo, era una persona muy activa. Y ya no podía levantar sus hombros prácticamente. Oramos por ella y tenía que perdonar. Una vez que perdonó, empezó un proceso de recuperación que duró como 2 o 3 semanas. Entonces uno dice, a ese nivel puede funcionar el perdón. Otra persona, me acuerdo que una mujer tenía que perdonar a su ex marido porque se había ido de la casa. Ella sufría también constantemente problemas en un brazo. Y ya prácticamente no lo podía mover. La misma, una condición muy parecida. El momento de perdonar, el Señor le empezó a sanar aún antes de que oráramos por la sanación. Ya la estaba sanando. ¿Para qué decir los problemas, por ejemplo, de rabia, de ira, de dolores de cabeza y cefalea, de bruxismo que veo acá en la consulta? El otro día llegó una paciente con la que también ya hay más confianza y venía con este problema del bruxismo que aprietan mucho. El bruxismo es rabia y es por falta de perdón. Ahora yo a mis pacientes lo tengo que hacer el tratamiento que corresponde porque no con todos tiene uno la confianza de decir las cosas, pero con ella sí. Y yo le dije, tengo 2 opciones.
te puedo mandar a hacer un presupuesto para hacerte un plan de relajación, te doy medicamento y nos vemos un par de semanas más. O te doy la otra opción que es la real. ¿Cuál es esa? Dame la real, me dijo. La real es que tú estás muy enojado con alguien que yo creo que es alguien de tu pega, le dije yo. Se puso a reír. ¿Y cómo sabe? Hemos conversado muchas veces, así que ella sabe que yo soy católico. ¿Tú sabes que el Señor muestra cosas? Pues le dije yo, sí. ¿Quién es? La jefa nueva, me dijo. La jefa nueva me tiene hasta acá, me dijo. Que tienes que perdonarla. Y dice, ¿qué le pasa a tu jefa nueva? Todo el día me jode y todo el día me critica y no se lleva bien con nadie y nos hace trabajar el doble. Y yo le dije, ¿qué crees tú de ella? Que en realidad la pobre debe haber tenido una infancia muy mala, porque se nota que nunca recibió mucho cariño porque ella no es capaz de dar cariño. Entonces perdónala porque ahora ya entiendes por qué es así. Y se fue, y ese fue su tratamiento. Y ahí estaba el alivio también de sus síntomas. Entonces, hay que perdonar a los otros, a los jefes, a los amigos, a los hermanos, tantas cosas. El Señor va a ir poniendo en el corazón. En la lista de perdonarse a uno mismo, ahí quizás esa lista va a ser larga también para algunos, corta para otros. Perdonarse a uno mismo, porque a veces yo me siento culpable por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije y por lo que no dije. Quizás me siento culpable porque caigo muchas veces en cierto pecado y yo no quiero caer y me siento culpable y me trato mal a mí mismo. Y para el mundo hablo bien, pero en mi fuero interno me trato mal. Siempre haces lo mismo, no vales nada, ¿quién te va a creer? Eso es porque te culpas. Te culpas muy duro. Te culpas muy duro y te castiga. Y eso no te permite que te vaya bien. A lo mejor eres trabajador, pero tu sueldo no te rinde. Porque siempre algo pasa. Como te culpas constantemente, estás buscando la forma de boicotear tu propia vida, de castigarte. No eres capaz de recibir un elogio porque te incomoda, porque dentro de ti crees que no vales nada. Tienes que perdonarte. Tienes que perdonarte. A lo mejor tú te encuentras que eres muy pesado, que eres muy hiriente. A lo mejor sí. Bueno, anda a confesarte y perdónate. Las mujeres que abortaron y los hombres que estuvieron involucrados deben perdonarse a sí mismos, pedir perdón a Dios, pedir perdón a esos hijos que abortaron y perdonarse a sí mismos también. Perdonarse a sí mismo. Muchas veces también la gente que sufrió abuso debe perdonarse a sí mismo porque tal como el testimonio les contaba, su imagen propia queda dañada. Entonces deben perdonarse porque no fueron culpables, fueron víctimas de ese daño. Y en la tercera columna, aquellas cosas por las cuales he culpado a Dios, porque cuál más y cuál menos hemos culpado a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué estoy así? He rezado tanto y sigo enfermo, he rezado tanto y sigo esta atadura, he rezado tanto y mi familia sigue en la miseria, he rezado tanto y todavía está esta situación laboral, he rezado tanto y pasa esto, y cada vez que rezo pasa lo otro, y le reclamas a Dios. Cada uno de esos reclamos que le has hecho a Dios. ¿Por qué se murió esa persona? ¿Por qué no se murió el otro? El otro día escuchaba un testimonio de una hermana también, una mujer muy enferma, murió hace poco, y tuve la oportunidad de orar con ella. Es de esas veces que el Señor te muestra que la persona va a morir, pero en realidad tú no hayas cómo decirle. Porque hay que hablar así, esta es la verdad, nosotros no tenemos todas las respuestas. Y a lo mejor si uno conociera a la familia, a veces uno dice hartas cosas, pero en otras circunstancias, cuando tú no conoces a la gente, al menos yo, cuesta mucho. ¿Cómo le vas a decir a alguien, sabes que no te vas a sanar, te vas a morir? Así que prepárate. Ruego al Señor que con el tiempo Él vaya dándonos valentía y verdad para hablar así. Y algunas veces el Señor me ha dado la valentía para decirlo, con un nudo en el estómago, porque decir eso es lo más difícil del mundo. Pero otras veces no he encontrado la manera. Y esta fue una de esas veces hace poco. Y lo que sí mostraba el Señor es que esta señora tenía un problema con su papá. Y también era una persona de otra religión a la cual nunca le habían enseñado a perdonar. Le hablé del perdón, le hablé de su papá, ella me corroboró toda la información, era cierto, le guiaba una oración de perdón y ella vio cuánto dolor había ahí. Entonces, el sufrimiento que ella tenía, sin saberlo, era porque ella culpaba a Dios del abandono de su padre. Entonces yo le dije,
tu problema no es tanto con tu papá, tu problema es con Dios, tú estás enojada con Dios. Y ella abrió los ojos, dijo, nunca lo había pensado así. Y lloró amargamente, porque había culpado a Dios de su situación. O recuerdo una madre, la primera vez que vi al Señor sanar una depresión de forma instantánea. Porque bendito sea el Señor, hemos visto al Señor sanar enfermedades físicas instantáneamente muchas veces para su gloria. Y ustedes, los que nos han acompañado, también lo han visto. Amén. ¿Cierto? Bendito sea Dios, de hecho anoche lo vimos. Y ahora lo vamos a ver también. Pero nunca había visto una depresión sanar instantáneamente. Y no quería orar por esa persona, porque nuevamente estaba en la clínica, tenía más pacientes, pero el Señor me empujaba a hablar con esta persona. Era una mujer de cerca de 45 o 50 años con depresión hace 7 años. Y el Señor me hizo hablar con ella. Y le dije, ¿hace cuánto está con depresión? Hace 7 años. ¿Qué le pasó? Se fue mi hijo de la casa. ¿Qué pasó? ¿Se murió? No, dijo, se casó. Ah, entonces no, está como eso, entonces no se ha ido, pues, o sea, tenía que irse. Sí, pero es que me da mucha pena porque justo ese año o al año después murió mi papá, entonces me quedé sola. ¿Y usted no tiene marido? Sí, pero no es lo mismo. Ya, entonces decía, y cuando yo empezó a contestarme eso, dije, señor, ¿en qué rollo me estás metiendo? Esta señora tiene que ir al psicólogo. Y cuando le pregunto, claro, estaba en psicólogo y psiquiatra. Entonces dije, ¿qué voy a hacer yo aquí en medio, señor? No tengo nada que hacer, la señora tiene un tremendo rollo adentro, pero esto no es espiritual, es una cosa psicológica, pues señor, tiene a su marido en la casa, tiene que estar feliz. Bueno, eso lo pensé adentro para que ustedes vean que nadie es perfecto y que uno en realidad le pasan cosas y en el camino hemos ido aprendiendo, otros hermanos nos han ido enseñando, pero uno a veces se ve frente a situaciones que no sabe cómo reaccionar. Así que por eso siempre insistimos, atrévanse a rezar. Se van a encontrar con situaciones complicadas, pero el Señor los va a sacar a flote porque mira lo que hizo el Señor. Yo cuando la señora me contestó eso dije, yo aquí no sé qué voy a hacer. Y pensaba en haberle dado una bendición así como, ya que se le bendiga, que Señor, así como de protocolo, una cosa así. Y decía, perdón Señor, pero es que no sé qué voy a rezar con ella. Cuando me dijo eso del papá, que murió después, yo le decía, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo vivió la pérdida? No, bueno, mi papito aquí y allá. Parecía que lo tenía solucionado. Entonces yo decía, Señor, no sé dónde está el problema. Muéstrame tú, Señor, qué es lo que hay que rezar. Y ese me pone en el corazón, insístele con su papá. ¿Ya? Dije, ¿y cómo murió su papá? Bueno, mi papito está enfermo. Y él murió en Talca. Y yo trabajo acá, ella trabaja en la clínica alemana, es auxiliar de aseo. Entonces pidió permiso y viajó en la noche porque se agravó. Y lo único que pedía, dijo, lo único que le pedía a Diosito, decía, era que pudiera llegar a despedirme. Y cuando dijo eso, a mí se me empezó a aclarar la película. Y dije, ¿y qué pasó? Cuando él murió mientras yo iba de viaje. Y ahí el Señor me puso el corazón, ya dijo, ahora, es como que ahí estaba abierta la puerta. Ella me iba a seguir hablando. Y yo la paré en seco y le dije, esa es la raíz de tu depresión. Me quedó mirando. Porque ella quería seguir hablando. Dije, ¿cómo? ¿Qué me dice? Como que quedó sorprendida. Esa es la raíz de tu depresión. Tú crees que estás deprimida porque tu hijo se fue. Pero estás deprimida porque estás enojada con Dios y le echaste la culpa a Dios de que se muera tu papá y no le has perdonado que no te cumplió la petición que hiciste de que su papá no se fuera hasta antes que despedirse. Y no le has perdonado a Dios que tu papá se haya ido, que él se lo haya llevado mientras tú ibas de viaje. Y se pone a llorar como una niña. Y dice, sí, perdón, Señor. Y siento la presencia del Señor, como muchos de ustedes han descrito en estos días que la han sentido como electricidad, como fuego. No siempre lo siento así. Muchas veces estamos orando y el Señor va mostrando, pero no es que lo esté sintiendo físicamente, a veces sí, a veces no, pero en ese momento era un fuego de Dios y una autoridad de Dios, y el Señor pone en mi corazón, ahora rompe con esas cadenas de depresión. Y mientras la hermana estaba llorando, yo dije, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, rompo esas cadenas de depresión ahora y ato todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para que perdones a tu papá y perdones al Señor. Perdonar al papá no fue tanto, pero cuando fue a perdonar a Dios, empezó a temblar la mujer. Le temblaban las manos, le temblaba el cuerpo y empezó a orar en lengua.
y pedía perdón, perdón, Señor, decía perdón, Señor, y empezó a gritar y llorar en lengua. Estábamos en el box de la clínica, imagínense, así que yo cerré la puerta y temblaba la mujer. Yo pensé que se iba a ir en descanso. Lloró, oró en lenguas, y después que se le pasó, empezó a alabar al Señor, a alabarlo. Yo alabé con ella, abrió los ojos, me dio un abrazo. Esto fue años atrás, así que nos podíamos abrazar, no había COVID. Dijo, yo nunca había hecho esa oración, ni siquiera sabía que se podía hacer. Cuento corto, ahí terminó todo, felices. Tenía que venir al control, vino como al mes, y cuando entró no la conocí. Venía bien arreglada, venía con un peinado, perfumada, con aritos, todo. Y yo le quedé mirando, le dije por su nombre. Y sí, me dice. Dije, ¿de verdad que no la había conocido? ¿Qué le pasó? Desde ese día que oramos, ¿se acuerda? Sí, el Señor me liberó. Nunca volví a tener esos pensamientos, nunca volví a tener esa pena, esa angustia, esa gana de morir, y no he vuelto a tomar remedio. Gloria a Dios. Entonces es por perdonar a Dios, porque a veces lo culpamos. Entonces vamos a pedirle al Señor, cerremos nuestro ojo un minuto y digamos con un corazón sincero, digamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te ruego, dame la gracia de perdonar. Yo te entrego mi vida, especialmente los recuerdos que están en mi subconsciente, para que yo pueda perdonar e iniciar este proceso de transformación según lo que tú quieras, Señor. Yo no quiero ir a escarbar en mi memoria. Yo solo quiero ir al tiempo que tú me digas, en el momento en que tú me digas. Dame la gracia de perdonar y de dejarme transformar por ti. Dame la gracia de la verdad, de la justicia, del amor y de la humildad para poder perdonar como tú quieres que perdone. En el nombre de Jesús. Y muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame a quién quieres que perdone. ¿A quién quieres que perdone? ¿A quién debo perdonar? Muéstrame a quién debo perdonar. En el nombre de Jesús.